Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, espero que se encuentren muy bien. Disculpen el retraso en subir esta clase, pero pues sí fue una semana un poquito complicada, entre que nos cruzaron ahí algunos eventos con nuestros días de clase, lo de la vacunación y todo, pero bueno, tarde pero seguro, aquí estamos. El aprendizaje esperado de esta ocasión es: distingue las cualidades estéticas de una diversidad de manifestaciones de artistas visuales del mundo para brindar argumentos personales en la explicación de los sentimientos o ideas que provocan. En resumen, vamos nosotros a observar y a tratar de explicar qué es lo que nos provoca al observar esas obras que estamos pues ahí presenciando. Por eso nuestro tema del día de hoy serían las vanguardias artísticas. Pues yo se los había dividido en dos partes, en dos clases, pero pues es más sencillo juntarlos ahorita, entonces vamos a verlos todas juntas ahorita. Nuestro propósito de la clase sería identificar esas características de las vanguardias artísticas del siglo XX y el contexto sociocultural en el que se crearon. Recordemos, chicos, que todas las obras de arte nos hablan de su tiempo y del lugar en el que fueron hechas. Entonces, hay ciertos movimientos artísticos que se hicieron sobre la base de un pensamiento que tenían en común varias personas, y bueno, pues eso lo expresaban, lo reflejaban en las cosas que hacían. Entonces nosotros vamos a tratar de identificar justamente qué características tienen cada uno de estos movimientos artísticos llamadas vanguardias, precisamente pues a principios del siglo XX. Bueno, fueron finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Vamos a ver que una vanguardia artística es, como ya les dije, un movimiento artístico. Como ya les dije también, pues se considera que su periodo va más o menos de finales del siglo XIX, por ahí de cuando todavía estaba muy en boga lo que es la revolución industrial. Recordemos que este proceso de la revolución industrial cambió el mundo totalmente durante el siglo, bueno, mediados del siglo XIX hasta finales, porque hizo que las cosas se volvieran más rápidas, la producción, mejor dicho, se volviera más rápida, que el costo de algunas cosas de producción, algunas producciones disminuyera, y bueno, pues que en sí la industrialización se hiciera como parte de la vida diaria. Entonces, durante este periodo que parecería que fue como lo ideal dentro del desarrollo humano, también empezaron a suscitarse algunas situaciones de descontento, tanto en lo político como mundialmente, en lo político mundialmente como también social, que bueno, generaron algunos sentimientos por ahí de desagrado, de protesta, y bueno, pues principalmente quienes los expresaron fueron los artistas. Y bueno, pues tenemos que una vanguardia, a diferencia de lo que se había estado haciendo en ese momento, tenía como principal función romper con las reglas clásicas de todo, de cómo se hacía arte hasta ese momento, ¿no? Entonces, esto llevó a que pues los artistas empezaran a expresarse de distintas formas, y bueno, tomando en cuenta distintos elementos, como podemos ver aquí en este caso, de pues la comparación entre esta obra de Sandro Botticelli, el nacimiento de Venus, y esta obra de pues Pablo Picasso llamada Las señoritas de Aviñón, que es básicamente una temática similar, el exaltamiento de la belleza femenina, pero pues en el Renacimiento o durante el Renacimiento se tenía ciertos elementos a considerar que obviamente Picasso con su cubismo cambió. Entonces era básicamente el romper con todo eso que bueno, pues la vanguardia rompía con todo eso que ya se estaba haciendo hasta el momento y trataba de presentar algo nuevo. Entonces por eso es vanguardia. Va, pues su nombre lo indica, ¿no? Va hacia adelante, hacia lo nuevo. Y pues también algo importante de considerar de las vanguardias artísticas es que, como ya les había mencionado, estaban influenciados por los fenómenos sociales, políticos, culturales y pues hasta religiosos que cambiaron a la historia de la humanidad. Entonces los vamos a encontrar principalmente vamos a encontrar obras muy marcadas y muy influenciadas de estas guerras que se dieron, la Segunda, la Primera Guerra Mundial,
En este caso vemos lo que sería la Guerra Civil Española, durante la cual obviamente nació esta obra llamada Guernica de Pablo Picasso, y que podemos notar que tiene elementos que nos refieren justamente a lo que la gente sufría durante pues estos ataques de la Guerra Civil Española. Por decir, aquí en este caso vemos pues esta lámpara que hace lo mismo de iluminar, como también pues ahora sí que la onda expansiva que crea una bomba. Aquí vemos a lo que podría ser una madre sufriendo por su hijo, un personaje que podría bien estar muerto porque está aquí tirado, gente sufriendo, gente llorando, gente gritando, por pues obviamente pues lo que sentían al estar dentro de este conflicto. Entonces, como ya les dije, vamos a ver que pues el entorno los va a influenciar demasiado a los artistas que fueron desarrollando cada una de las vanguardias. Vamos a empezar con lo que sería el simbolismo. Esta no pertenece como tal al siglo XX, pero es como el papá, ¿no? Hubieron dos movimientos antes de las vanguardias como tal, que fueron las que hicieron que pues estas se nutrieran pues de sus pensamientos, fueron las que rompieron, las primeras que rompieron. Y bueno, pues tenemos primero lo que sería el simbolismo, que era un movimiento no solamente pictórico, también vamos a encontrar algo de característico eso, de que los movimientos artísticos no solamente se van a dar en la pintura o en la escultura, en la parte artística plástica como tal, sino también en la parte artística literaria, en la parte artística musical, en el cine, porque ya a principios del siglo XX pues ya teníamos el cine, entonces también ahí se va a reflejar mucho, pero pues a nosotros se nos hace un poquito más sencillo verlo por el lado pictórico. Bueno, pues este movimiento fue tanto pictórico como literario y nació en Bélgica. Coincide con una época en la que en Bélgica había mucha decadencia y descontento por esta cuestión que les digo de la revolución industrial, que no estaba llevando a bien, o sea, se estaban olvidando un poco de la parte humana, de pues ahora sí que pues la importancia del ser humano, o sea, nos estábamos convirtiendo como tal en máquinas. Entonces, este movimiento del simbolismo lo que hizo fue oponerse completamente pues al naturalismo, ¿no? A representar escenas que fueran típicas de la vida diaria, como eran los paisajes, como eran los retratos, como eran sucesos históricos, como eran pues ahora sí que los eventos que ellos ya habían visto. Ellos querían tratar de representar temas surrealistas, y aquí empezamos con, bueno, pues a tener un nexo con las siguientes vanguardias que se dieron, porque pues el surrealismo también fue un movimiento de vanguardia, pero pues el simbolismo fue el primer movimiento que tomó estos pues símbolos que sacaban de los sueños, ¿no? O sea, había mucha relación con las teorías de este psicoanalista famoso Sigmund Freud, teorías de sueños que tenía, que también influyeron mucho en el surrealismo. El primer movimiento que lo tomó como bandera fue justamente pues el simbolismo. Y vamos a encontrar temas relacionados con ángeles, demonios, la vida y la muerte, la soledad, cosas que nos remiten a este estado onírico, ¿no? Como que pareciera como que está, pero no está al mismo tiempo, o que nosotros no estamos conscientes de que realmente pues existió este momento, ¿no? Entonces vemos, por decir aquí, que se utilizan colores muy opacos, se utilizan colores como muy difusos, o sea, como cuando nosotros vemos un sueño, lo vemos así como con una cortina de tul que no nos permite distinguir bien formas o colores. Así es como se ven aproximadamente pues este tipo de obras. Y pues bueno, vemos ahí la constante de pues personas ya sea sufriendo o pensando, por decir aquí en este caso de esta pintura llamada Las Voces, pues nos damos cuenta que pues este ángel podría representar tal vez la guía espiritual que necesita este chico. Esta pintura llamada Pieta, que pues sería la traducción de piedad, nos damos cuenta que, bueno, pues una representación de Jesucristo, y pues esta es María, o sea, lo divino, siempre detrás de lo mortal, sosteniendo a lo mortal, con la intención de que, bueno, pues aquí encontraran como cierto consuelo a la situación que estaban viviendo. Siempre se va a encontrar una forma de cómo llamar
a lo divino o atentar a lo divino. Por eso pues la necesidad de colocar lo que serían santos, ángeles, demonios, pero pues que todo se viera como si estuviera en un sueño, como les mencioné. Bueno, después del simbolismo viene lo que sería el impresionismo, y aquí es donde empezamos a distinguir ciertas características que van a ser una constante dentro de los demás periodos. Y esta característica importantísima es la que más sale, porque bueno, pues a todos les pasó, que es la del rechazo. El rechazo por parte de los artistas ya clásicos, porque todavía el simbolismo, como guardaba ciertas similitudes con movimientos que se iban haciendo, pues no tuvo tanto, pues tanto rechazo por parte de otros artistas. Pero aquí el impresionismo sí ya empezó a ser rechazado por pues la cuestión de que ya estábamos viendo algo totalmente distinto a lo que se había visto. Y por decir, en este caso el impresionismo, su nombre lo tomó de esa actitud despectiva que les estaban atribuyendo a este tipo de artistas. En una galería, en una exposición artística, llegaron este montón de artistas que pues entre ellos estaban Manet, Monet, Cézanne, ponen sus obritas, llegan los críticos y pues de algún modo se espantan, se impresionan, como dice el nombre, ante las obras que estaban viendo ahí. Especialmente una, que es la que estamos viendo aquí en este ejemplo, llamada Impresión Sol Naciente, de Claude Monet. El crítico de arte que lo estaba viendo me dijo, ¿qué impresión? ¿Esto qué es? Y bueno, pues los artistas, en lugar de tomárselo mal, pues hicieron lo mismo que nosotros hicimos en tutoría de tomárnoslo con humor. Y dijeron, sí, pues esto es una impresión, o sea, siempre vamos a tratar de impresionar a la gente, así es que nuestro movimiento se va a llamar impresionismo. Y bueno, pues las principales características del impresionismo, aparte de espantar a los críticos de arte de ese momento, era representar los paisajes y la vida cotidiana tal cual era. Haciendo obviamente énfasis en los efectos que causaba la luz sobre las cosas y el color, especialmente el color, o sea, cómo la luz afectaba a los colores. Y también plasmaba con todos los detalles, con todo el detalle que ellos pudieran, los elementos visuales. Por decir, el movimiento no se limitaban solamente a sugerirlo, no, tal cual trazaban pinceladas con las cuales pues ellos estaban denotando que eso estaba en movimiento, como podemos ver aquí en esta imagen del agua. Pues estamos viendo que pues el agua de algún modo se está moviendo por las pinceladas que pusieron aquí para reflejar el sol. Y también, bueno, pues los colores que se utilizaban, usualmente utilizaban colores primarios solo colores primarios, que sobreponían entre ellos para generar esa sensación de que estaban combinados, pero realmente no estaban combinados, o sea, nada más estaban sobrepuestos entre ellos. Y pues aquí tenemos otros dos ejemplos de lo que sería el impresionismo. Por decir, en este caso de Georges Seurat, vemos pues como tal el contraste que hay entre las luces y las sombras. Y aparte vemos que pues el pasto todo se ve como si estuviera apuntallado, porque ya los artistas no se detenían a pensar pues en hacer líneas o pintar en el pincel de forma muy delicada, sino ya empezaban a pintar como el sentimiento del momento les dijera, ¿no? Por decir, en este caso, pues Seurat lo que hizo fue empezar a puntillar con su pincel, y con eso pues empezó a crear los efectos de luces y sombras. Y bueno, pues aquí tenemos también otro ejemplo de Edgar Degas, que él tenía mucha afición por pintar bailarinas de ballet, porque eran las que para él representaban mejor lo que era el concepto de impresionismo, por el movimiento, por cómo pegaba la luz, sobre todo cuando ellos estaban ensayando o estaban ya en presentación. Y podemos ver aquí, por decir, ese contraste que hay con las luces. Vemos una gran importancia que le da justamente a esos reflejos y a la cuestión del movimiento. O sea, aquí se nota por lo difuso que está pues esta parte del vestido de esta bailarina, que estaba justamente moviéndose. Después ya entramos a lo que sería el siglo XX, y pues de la mano con con estas estos dos primeros movimientos que hubieron, pues ya hubieron más artistas que se empezaron a motivar a crear algo más. Y pues de los primeros movimientos que se crearon aquí fueron el cubismo.
que fue el primer movimiento de vanguardia como tal, no fue de los primeros, fue como tal el primero. Y bueno, pues su idea era romper con la idea que tenemos ya de la naturaleza, ¿no? Ya no la vamos a imitar, ahora vamos a traducirla como nosotros tal cual la vemos. Y precisamente se utilizaban pues las vistas desde distintos puntos, o sea, era como si agarráramos un cubito y quisiéramos representarlo viéndolo de lado, de frente y por arriba. Si juntábamos esas tres vistas, pues eso era lo que representábamos en nuestro cuadro. Y bueno, pues con eso pues obteníamos, pues si se dan cuenta como aquí, figuras muy angulares, figuras como muy planas de algún modo o muy rígidas hasta cierto punto. Y pues no existía como tal la tridimensionalidad, todo era más bien en dos dimensiones, o se trataba de hacer dos dimensiones, era como agarrar la tercera dimensión y aplastarla, y lo que saliera, eso es lo que nosotros representábamos, o trataban de representar. Yo les ponía el ejemplo de una caja. Si agarramos una caja, un cubito, como el que estuvimos haciendo para el Día de las Madres, lo aplastamos, vamos a pintar justamente cómo quedó esa parte de aplastado, de cómo se aplastó. Y pues evitaban mucho lo que eran los claroscuros y pues yuxtaponía mucho los planos. Eso quiere decir que iba a encimar ciertos planos, los acercamientos o alejamientos. Tenemos aquí otros dos ejemplos de lo que sería pues el cubismo. Aquí ya vimos una obra de Pablo Picasso, que se llama Mujer con mandolina, que bueno, pues Pablo Picasso fue el principal representante de este movimiento, pero también tenemos a Georges Braque, que pues también fue uno de los grandes, y después de un tiempo Juan Gris se les unió. En México no tuvimos tanta influencia de este movimiento, pero pues actualmente pues sí ya lo consideramos un poquito más. Después del cubismo vino lo que era el fauvismo. Bueno, no vino, sino que como que ya estaba ahí, pero lo empezaron a tomar en cuenta. El término de fauvismo, así como también el impresionismo y el cubismo, nacieron de pues una atribución despectiva, ¿no? Cuando el crítico de arte Louis Bachelet vio estas obras en una exposición también, pues él dijo que obras parecen hechas por fieras, ¿no? Y bueno, pues fieras ¿cómo se llama? Creo que es en belga, significa, o bueno, se dice fauves. Entonces, por eso el movimiento se llamó fauvismo, que significaba como tal fieras. Y pues esto hacía referencia a que los elementos más importantes eran los colores muy intensos y las pinceladas vigorosas, como aquí ya les dije. Ya nos estaban deteniendo a hacer detalles muy precisos. Ya pintaban como pues les nacía de corazón, porque también el movimiento estaba muy influenciado por las emociones, ¿no? Quería resaltar justamente esas emociones y cómo se sentían. Entonces ya no era pintar por decir el pasto verde porque era verde, sino yo pinto el pasto amarillo porque a mí me da, no sé, me gusta el pasto, pero al mismo tiempo lo siento como desagradable, a lo mejor por decirlo así. Por eso para mí el color que mejor le queda es el amarillo. O este color del árbol, o sea, para mí el árbol, el tronco debería ser verde, porque para mí el árbol representa, no sé, el apoyo emocional, o las hojas deberían ser cafés por esta tal cual razón. Entonces ya no se representaba la realidad tal cual, sino más bien cómo se sentían esas emociones, cómo tratar de sacar esas emociones o plasmarlas, mejor dicho, a la realidad, plasmarlas ahí en algo que sea visible. Entonces, por eso, si nos damos cuenta, pues hay árboles, por decir, aquí está uno rosa, morado, el pasto es amarillo, aquí de este lado es azul, las personas son moradas. Es justamente para tratar de representar esas emociones. Ya no nos vamos a detener a observar tal cual como es la realidad, sino ya la vamos a interpretar y representar como nosotros la sentimos. Y bueno, pues como ya les dije, pues lo principal también del fauvismo eran estas pinceladas gruesas de color, ya sin tanto miramiento, ponerlas así tal cual como nosotros las sintiéramos, y pues los contrastes entre colores, principalmente los complementarios, como vemos en este caso.
Y bueno, luego tenemos lo que es el expresionismo, que es básicamente lo mismo, nada más que pues en Alemania. El movimiento del fauvismo se dio más en la parte esta de Francia, pues Austria, España, y el expresionismo es más netamente lo que es alemán. Creo que casi todo lo que, la imagen que tenemos de los artistas, pues así como locos, empezando a pintar, lo primero que les viene a la mente, pues se lo debemos justamente a estos dos movimientos, al expresionismo y al fauvismo, porque eran muy similares. Así como en el fauvismo se decía que pues las obras eran muy agresivas, que a lo mejor estaban hechas por fieras, pues ahora sí que en plena pues pasión. El expresionismo también trataba de pues representar estas emociones, pero resaltaba principalmente los sentimientos negativos, ese pesimismo, ese coraje, esa furia, pues derivada de la guerra, porque esto se dio principalmente durante la Primera Guerra Mundial. Entonces el expresionismo se valió mucho de esas emociones para poder representar sus obras. Entonces vamos a encontrar pues obras en las cuales pues hay mucho color, pero al mismo tiempo son obras como que se sienten como muy agresivas, muy angulares, por decir aquí en este caso, que esto se ve un poco más como cubismos, pero no vemos perspectivas como tal, solamente vemos pues ese golpe de color, o por decir en obras como esta de El grito de Edvard Munch, donde vemos colores que se combinan de formas que pues hasta cierto punto se ven un poco desagradables, se ven sucias, se ven contaminadas, pues la expresión de dolor de esta persona que está gritando, la sensación de persecución de los personajes de atrás. O decir, pues en esta obra de Francia ante una silla tallada, en el cual pues notamos pues la enfermedad como en la cara de la chica, pues estamos viendo una chica con un rostro verde, sentada en una silla que simula pues una persona que está detrás de ella, tal vez manipulándola por también la apariencia que tiene su rostro, como de estar sonriendo más forzosamente que por ganas, ¿no? Entonces, estos sentimientos de negativismo eran lo que más alimentaban lo que era el expresionismo. Y bueno, pues aquí aparte de verlo en lo que sería pues la pintura, también lo vimos mucho en el cine, como les había comentado anteriormente. No solamente las artes plásticas se nutrieron de estas ideas, sino también tanto la literatura, el cine, la música, todo reflejaba pues esa sensación. Los artistas se juntaban, empezaron a debatir sobre cómo se sentían con estos sucesos que estaban pasando alrededor del mundo, y con base en ello ellos empezaban a decir, bueno, pues nuestro movimiento de expresionismo en este caso va a resaltar principalmente lo que serían estos sentimientos negativos, o pues se van a quejar de esta situación en particular. Y bueno, pues a este documento en donde expresaban todas estas características que ellos iban a mostrar en sus obras, se le llamaba manifiesto. Entonces por eso escuchamos por ahí muchas veces la aseveración de el manifiesto artístico. Y así es como llegamos al dadaísmo, que bueno, pues este movimiento pues fue más como una burla, y también es al que le debemos el que haya pues tanta controversia entre decir qué es arte y qué no es arte, ¿no? Entonces, pues el culpable de que de repente justifiquen como arte que peguen nada más un plátano a una pared, pues es justamente el dadaísmo, pero vamos a ver por qué. Después, mejor dicho, o durante la Primera Guerra Mundial, pues Suiza era un país neutral y pues por lo tanto no metió en ningún conflicto, no estaba del lado de ningún bando, pero sí dio mucho apoyo a las personas que querían huir de esos conflictos que se estaban dando, ¿no? Principalmente a los artistas. Entonces, pues en Suiza se empezaron a juntar estos artistas que empezaban a quejarse de lo que estaba pasando con la Primera Guerra Mundial, y pues qué consecuencias dejó. Y pues ellos decían, bueno, pues si el mundo está viendo esto como que es lo correcto, como que así debe ser el mundo, entonces pues nosotros estamos locos y pues todo debería ser entonces arte. Y pues empezaron a pensar que pues el dadaísmo como tal tendría que ir en contra de todo aquello que estuviera dentro de la razón, porque bueno, pues si para ellos la guerra
que sería pues hasta cierto punto irrazonable, lo considera como algo bueno, pues entonces cualquier otra cosa podría ser una obra de arte simplemente por ser elegida por un artista. Entonces, pues las obras que vemos tienen un sentido del humor muy marcado y sobre todo irreverente, y provocaban mucho a los críticos del arte diciéndoles, bueno, pues es que si consideran que las cosas, que el mundo debe estar al revés, entonces esto tiene que ser arte. Fue un conflicto muy grande, pero con su desarrollo también trajo algo bueno el dadaísmo, ya que pues desarrolló muchas pues nuevas técnicas como son el arte objeto, como vemos este ejemplo de aquí de esta fuente, que es realmente un urinal modificado por Marcel Duchamp. También nos trajo lo que era el collage, lo que nosotros conocemos actualmente el collage, y el fotomontaje. Entonces, no fue como tal nada malo, o bueno, pues sí fue muy conflictivo el asunto del dadaísmo, pero pues nos dejó también cosas buenas. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos. Ya vimos la fuente de Duchamp. También tenemos esto que sería, pues también es arte objeto. Este se llama El espíritu de nuestro tiempo de Raúl Hausmann. Y pues podemos ver pues que hace muy clara referencia a la guerra que se vivió en ese momento, ¿no? Estamos viendo lo que sería como una persona con un transmisor, con una antena. Y obviamente pues eso era muy común dentro de las filas de soldados. Y tenemos pues lo que sería aquí el collage, un autorretrato de Raúl Hausmann también. Este se llama autorretrato del dadásofo, que obviamente pues no existe como tal la palabra dada, eso se lo inventaron ellos también. Pero pues le empezaron a dar más profundidad. Ya llegamos finalmente a lo que sería el surrealismo, que fue el movimiento que se nutrió de todos los demás, como vimos, pues empezó con el simbolismo, ahí empezaban a meterse ideas surrealistas y se fue nutriendo con cada uno de los movimientos que estuvieron detrás. Este movimiento se originó principalmente en París en 1924, poco después de que terminó la Primera Guerra Mundial, pero un poco antes de empezar lo que era la Segunda Guerra Mundial. O sea que el mundo estaba en una aparente paz, pero todavía seguían ahí como ciertos conflictos. Su principal búsqueda era en el interior del ser humano, ¿no? Entonces no buscaba representar ni la realidad ni la razón, sino que también se adentraba mucho en la parte onírica, como el mismo simbolismo, y también tenía su base en las teorías de Sigmund Freud, a lo mismo que el simbolismo. Y bueno, pues este arte surrealista solía ser muy incongruente, solía salir de la realidad, solía tener ideas un poquito disparatadas, pero pues también con la intención de pues representar mundos fantásticos, como vemos en este caso en esta pintura de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria, que de hecho Dalí fue uno de los principales representantes del surrealismo. Y bueno, pues también fue uno de los que más le aportó al movimiento. Hay una anécdota muy graciosa aquí en esta cuestión del surrealismo, porque llegó un momento en el cual Salvador Dalí, tanto Salvador Dalí, que era el principal representante del surrealismo, como André Breton, que fue el padre del surrealismo, vinieron aquí a México y se dieron cuenta que nuestra cultura es más surrealista de lo que ellos estaban pensando en el surrealismo, ¿no? Entonces se quedaron a veces hasta espantados y bueno, pues son cosas que nosotros no notamos, pero que pues en contraste con el resto del mundo, pues sí nos damos cuenta que saltan un poco y eran cosas tan pues para nosotros naturales, como el hecho de que tenemos la costumbre de llegar tarde a todos lados, de que decimos, por decir en una fiesta, nos vemos a las 5 y la mayor parte de la gente llega a las 7. Y para que la gente llegue a las 5, entonces la tienes que citar a las 3. Entonces eso decía André Breton. Y bueno, también Salvador Dalí, esto está de locos, o sea, este país es totalmente surrealista. Pero es mucho por la cuestión esta de que nosotros crecimos rodeados de magia al mismo tiempo que de la ciencia. Entonces eso se lo debemos mucho a nuestra al desarrollo de nuestra cultura. Ya también lo había dicho por ahí Guillermo del Toro,
él podía hacer lo que podía hacer, sus monstruos, sus mundos fantásticos, pues simplemente porque era mexicano, ¿no? Por eso lo lograba hacer. Entonces, esa es una pequeña anécdota que se puede quedar ahí para datos curiosos. Bueno, pues también aparte de, pues, este señor Salvador Dalí, tenemos como representante a Marc Chagall. Él era muy característico por representar la parte alegre de este surrealismo, ¿no? Entonces, él siempre trataba de voltear las partes buenas. Lo mismo que también Leonora Carrington, ella trataba de representar los sueños más, pues ahora sí que más alegres, los sueños que ella tenía, lo que ella veía. Y pues este movimiento del surrealismo duró tanto que, por decir, esta pintura todavía es del 91 y se considera dentro del movimiento del surrealismo. Entonces, el movimiento que duró más tiempo aquí en todo el mundo, no solo en México. Este movimiento, de hecho, sí llegó a México porque les dije, era inevitable que existiera sin que nosotros participáramos. Y bueno, pues creo que es el con el que estamos más en contacto, el tratar de nosotros representar justamente estos sueños, esta conjunción entre lo real y lo imaginario. Y pues así llegamos a la parte final. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer como actividad para justamente reforzar estos conocimientos que acabamos de adquirir. Yo le voy a dar una serie de obras que vamos a ver acá a continuación. Y pues la idea es de que ustedes observen esas obras y respondan estas preguntas con respecto a cada una. Por decir, en este ejemplo que vemos aquí, tenemos que poner cuál es el tema de la obra. No sé, aquí estamos viendo una temática a lo mejor de fantasmas, porque estamos viendo que se llama La aparición. Y pues ponemos aquí la temática, a lo mejor la muerte, o la vida y la muerte, o la aparición de un fantasma. ¿Cómo se emplean los elementos plásticos y visuales? Pues en este caso estamos viendo que se utilizan colores muy opacos, que pues la imagen es un poco difusa, que pues sí se tiene mucha relación con la naturaleza, pero el tema ya se sale de lo natural, se va a lo irreal. Y bueno, pues los colores están muy unificados. A pesar de que son colores cálidos, nos da una sensación más bien de como de viejo, ¿no? Como de algo irreal. Y bueno, pues, ¿cómo pudo haber sido la vida del artista al producir la obra? Aquí nos vamos a fijar mucho en lo que sería el año. Y bueno, tanto para contestar esta pregunta como para contestar la siguiente, que dice, ¿qué hecho histórico y social estaba sucediendo cuando se creó la obra? Si prestamos atención al año, nos damos cuenta que es de 1876. Volvemos a recordar, 1876 corresponde más o menos con lo que fue el periodo de revolución industrial. Entonces, a lo mejor la vida del artista en ese momento era muy caótica, muy depresiva, estaba muy triste por algo, estaba muy melancólico, porque justamente en ese momento estaba la cuestión esta del conflicto por la falta de humanismo durante la revolución industrial. Se estaban contaminando los ríos, las calles, el cielo, a las personas las explotaban en los trabajos. Entonces todos esos sentimientos negativos a lo mejor estaban afectando al artista porque estaban a su alrededor. Y bueno, pues con todo esto que estamos dilucidando, nos damos cuenta que esta obra pertenece a la corriente de el simbolismo, porque es la que sí tiene esas características, como ya lo acabamos de ver. Pues eso que acabamos de hacer con esta obra, lo vamos a hacer con todas las demás. Obviamente, chicos, no se les olvide su fecha, su título y su aprendizaje esperado, porque eso es lo que va a dar la guía de qué es lo que están haciendo. Y bueno, pues si no hay dudas, si hay dudas ya saben que me las pueden mandar por Classroom o me pueden preguntar por correo electrónico. Y bueno, pues yo se las estaré respondiendo en cuanto me sea posible. Los dejo con esta frase de Pablo Picasso que él decía, que otros han visto lo que es y preguntan por qué. Yo he visto lo que podría ser y me he preguntado por qué no. Es la base de todos los movimientos que acabamos de ver. Otros decían, esto es lo que se puede hacer y se puede hacer por esto. Y la mayoría de los artistas que influenciaron estos movimientos artísticos que acabamos de ver, estas vanguardias, decían, ¿por qué no lo hacemos? Y lo hicieron. Chicos, eso sería todo. Espero que se la pasen muy bien.
Cualquier cosa ya saben que pues me pueden mandar mensaje y yo se los respondo. No se olviden de sus medidas de salud, su cubrebocas, su lavado de manos y su gel antibacterial. Si no tienen nada que salir, quédense en casita. Nos vemos.